Bueno, pues ya estamos grabando. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días para vosotros, buenas tardes para los que estéis a este lado del Atlántico. Aquí son las 3 de la tarde. Nada, bienvenidos, bienvenidas a esta última sesión que tenemos de la asignatura de didáctica de la geometría. Parece mentira, ¿verdad? Cuando empezamos allá por marzo, efectivamente, por marzo. Con la asignatura, bueno, pues ya hemos llegado al final. Esta es la última clase que tenemos. Vamos a echar un vistacillo, como siempre hemos hecho, a la programación para ir situándonos y para hacer un poco de memoria también de lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos meses juntos, ¿no? Voy a poner esto. Venga, vamos a poner esto en pantalla completa. View full screen. ¿Vale? Así. Vamos a hacer un poquito de memoria, ¿no? De lo que hemos venido haciendo. Bueno, pues como os decía, las clases empezaron en marzo, la semana del 16 de marzo, a la cosa como de 3 meses que empezamos con las clases, ¿vale? Y lo primero que hicimos fue, pues, un poquito un trabajo histórico, ¿no? De hablar sobre los orígenes de la geometría, ¿vale? Y de la evolución histórica, tanto en la geometría en sí, que ha ido acompañada, evidentemente, de muchos cambios, como los cambios que se han sucedido en las ciencias matemáticas, ¿vale? Y así como la enseñanza de la geometría. Aquí con la enseñanza de la geometría ha sido algo transversal a lo largo de toda la asignatura porque hemos hecho mucho énfasis en que la geometría habitualmente se ha visto relegada, y así, por ejemplo, lo recuerdo yo de mi etapa preuniversitaria, a un, un puesto, digamos, o a un lugar un poco marginal dentro de los conceptos matemáticos que hay que aprender en secundaria y en primaria también podríamos incluirlo. Habitualmente se da mucho más peso a aspectos como el álgebra o el análisis, y la geometría, la estadística también entraría dentro de ese bloque marginal, ¿vale? Pues siempre se ha visto un poco como relegado en un segundo plano. Esto afortunadamente esto ha cambiado, ¿vale? Y aunque el álgebra y el análisis sigue siendo muy importante, parece que la cosa se ha balanceado un poco, ¿vale? Y ahora la importancia de la geometría y de asignaturas como estadística, ¿vale? Pues está resurgiendo. También a la hora de enseñar ha habido muchos cambios, porque los que seáis así como más mayores, más de mi generación, pues podríais recordar de que la geometría se enseñaba mediante una sucesión de fórmula tras fórmula tras fórmula, sin ningún contacto con lo que sería la vida del estudiante, y esto afortunadamente hoy ha cambiado. ¿Vale? Y hoy se pone mucho énfasis, bueno, pues, en el trabajo con el estudiante, la contextualización adecuada de los problemas, el contacto con la vida real, etcétera. Un poco sacar, como a mí me gusta decir, la geometría de la pizarra, ¿vale? Esto es lo que hicimos en las 2 primeras semanas del curso, ¿vale? También, dentro de estas 2 primeras semanas, hablamos de dos teorías que son fundamentales para el trabajo en geometría. Uno es el tema del modelo de Van Gile. Eso es fundamental, y eso, de una u otra forma, os puede aparecer en el examen, entonces esto no lo tenemos que saber, con sus niveles y sus fases y demás, o de las 5 fases, para superar cada nivel, etcétera, ¿vale? Hicimos, de hecho, una actividad relativa a los niveles de Van Gile, ¿vale? Y también hablamos un poquito del modelo de Wiener, de cómo en matemáticas tenemos los conceptos matemáticos, ¿vale? Que son entes abstractos, ideales, y luego tenemos, ¿cómo decir? La idea o la imagen que nosotros nos hacemos del concepto matemático. Eso nos puede jugar un mal, una mala jugada, ¿vale? En nuestro de la gente. Ese sería un poquito el bloque uno. Luego en el bloque 2 ya empezábamos un poco con lo que serían los conceptos matemáticos propiamente de geometría. Y empezamos desde lo primero de todo. Yo en esto de la geometría os decía, esto fue ya allá por el mes de abril, ¿vale? Que la geometría, como las matemáticas, pero en la geometría se percibe más, ¿vale? Tiene un profundo carácter constructivo, en el sentido de que nosotros siempre vamos a construir los distintos conceptos matemáticos partiendo desde los conceptos más sencillos. Entonces, nosotros en clase lo que hemos hecho ha sido ir a los conceptos más sencillos. Por ejemplo, en geometría plana hemos partido de los conceptos de punto recta plano, y a partir de ahí hemos ido construyendo, ¿vale? Pues entidades más complejas. Por ejemplo, del concepto de recta nos sale el concepto de semirrecta, el concepto de segmento, y una vez que tengo el concepto de segmento puedo definir el concepto de polígono, ¿vale? Y una vez que tengo el polígono, que sería como la idea, el concepto fundamental de geometría plana, pues a partir de ahí era siempre lo mismo. Era
clasificación, propiedades, polígono de tres lados, triángulos, propiedades, clasificación. Siempre repetíamos un poquito el mismo esquema, ¿no? Entonces, como veis, siempre hemos partido de los conceptos más sencillos, ¿vale? De los más básicos y a partir de ahí hemos construido. Esto es algo que a mí, por mi forma de enseñar, ¿vale? Pues también me parece muy útil, porque yo siempre, a la hora de enseñar, intento basarme en lo más sencillo, aunque sea algo conocido, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí construimos cosas más complejas. De hecho, si echáis un vistacillo a lo que serían los contenidos de secundaria, de matemáticas, ¿vale? Podréis ver cómo muchos contenidos se repiten a lo largo de los distintos cursos. Por poner un ejemplo, en primero vemos un poquito de álgebra, en segundo vemos lo que hemos visto en primero y un poquito más. Entonces, siempre es como damos un pasito atrás para coger impulso e ir dos pasitos adelante. Entonces siempre vamos construyendo sobre lo anterior. ¿Cómo? Siempre hay una construcción, ¿eh? Los cimientos de esa construcción tienen que ser lo más estables posible. Es decir, lo más básico, lo más fundamental, los elementos fundamentales sobre los que yo voy a construir, pues tienen que ser lo más estable, los chicos lo tienen que tener lo más claro posible. A mí me gusta decir que yo, esto es algo personal, ¿vale? Soy muy radical a la hora de enseñar en el sentido de que a mí me gusta ir a la raíz, ¿vale? Radical es una palabra que viene de raíz, a la raíz de las cosas. Y desde los conceptos más básicos, construir, ¿de acuerdo? En geometría ya os digo que esto se nota, ¿vale? Entonces, en el tema 2 lo que hicimos fue hablar de geometría plana, ya sabéis, es decir, distintos tipos de polígonos, posiciones relativas de dos rectas en el plano, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también hablamos de errores y dificultades y de materiales y recursos para la enseñanza de la geometría plana. Es decir, cuáles son las dificultades que tienen los chicos a la hora de afrontar los conceptos propios de geometría plana. ¿Cómo podemos solventar esas dificultades? ¿En qué tengo que incidir? ¿Veis? ¿Cómo podemos tratar estos contenidos de forma que sean pues, lo más digerible posible para los estudiantes? Bueno, pues de todo esto estuvimos discutiendo. Así las cosas, pues nos encajamos ya a finales de abril, ¿vale? Y dimos el saltito lógico de pasar de una geometría bidimensional, de una geometría de dos dimensiones, a una geometría de tres dimensiones. Aquí, antes de empezar el tema, recuerdo que hicimos, ¿vale? Un comentario. Y es que, aunque es normal pasar de dos a tres dimensiones, porque nuestro espacio, el espacio que nosotros percibimos, en el cual se desarrolla nuestra vida, es de tres dimensiones, el paso de dos a tres dimensiones implica un aumento bastante notable de la complejidad de los conceptos matemáticos que tenemos que trabajar. Esto es así, primero, porque matemáticamente la cosa se vuelve mucho más compleja, ¿de acuerdo? Que ya, por ejemplo, las posiciones relativas de dos rectas ya se pueden cruzar, tengo que introducir nuevos términos, tengo que introducir el concepto de volumen, cuando en geometría plana solo tenía el concepto de área, etcétera. Y también se vuelve más complejo porque las herramientas que nosotros disponemos para la enseñanza de la geometría espacial, sea la pantalla del ordenador, la pizarra, el papel, son planas. Son herramientas bidimensionales. Entonces, yo mediante el dibujo, ¿vale? Mediante la representación consigo en un espacio bidimensional, como sería la pizarra, pintar algo tridimensional. Pero ahí hay un proceso de interpretación de algo bidimensional a algo tridimensional. Y de poder expresar de tridimensional a bidimensional. Ahí yo insistía mucho de que juega un papel la visualización. Y hay gente, me ponía yo como ejemplo, que soy muy torpe para ello, ¿vale? En la cual la visualización pues no nos funciona muy allá. ¿Vale? Es decir, no es que yo veo en tres dimensiones, pero tampoco soy especialmente habilidoso en algo así. Entonces esto es algo que yo os decía que tuvierais un poquito de cuidado, ¿vale? Que puede haber chicos que sean muy hábiles y otros chicos a los cuales pues les cueste un poquito de trabajo esto de la visualización. ¿Vale? Dentro de la geometría espacial, ¿vale? ¿Qué hicimos? Bueno, pues repetir el mismo esquema. Partimos de los conceptos básicos. En este caso, los conceptos básicos, la mayoría de ellos están definidos de la geometría plana, ¿vale? Por ser más exactos, yo parto del concepto de polígono y a partir del concepto de polígono formo el concepto de poliedro, que sería el equivalente a polígono en geometría espacial, en geometría plana. ¿Qué hago con los poliedros? Bueno, pues con los poliedros lo mismo, clasificación, propiedades, así hablo de cuadrilátero, hablo de pirámides, ¿vale? Hablo de prismas y vemos alguna propiedad, alguna clasificación. Aparte de los poliedros,
Yo tengo otro objeto volumétrico, por ejemplo, en geometría plana tenemos las circunferencias y los círculos. Que os insistía mucho también que insistierais mucho, mucho en la diferencia entre uno y otro, ¿vale? En geometría espacial, ¿qué otro objeto tengo que no son poliedros? Por ejemplo, los sólidos de revolución. ¿Vale? El sólido de revolución que sostiene revolucionando, es decir, haciendo girar un polígono alrededor de un eje. Los sólidos de revolución que se ven en secundaria, al menos en España, son habitualmente tres: cono, cilindro y esfera. Conos son importantes, cilindros y esferas son fundamentales. ¿Por qué? Porque cilindro y esfera aparecen siempre. Aparecen siempre en el momento que uno haga alguna carrera medio científico-técnica. Por ejemplo, no sé si os acordáis, aparte de las coordenadas cartesianas que manejamos, ¿vale? También tenemos coordenadas esféricas y coordenadas cilíndricas. Yo puedo definir el espacio mediante coordenadas que se desarrollan en una esfera, mediante el radio y dos ángulos, o coordenadas cilíndricas. Puedo suponer que el espacio es un cilindro y definir un punto en un cilindro. Entonces, cilindro y esfera aparecen siempre, aparecen por doquier, entonces tenemos que hacer mucho énfasis en ello, ¿vale? De la misma forma, los elipsoides no se suelen ver, José Alfonso. ¿Mm? Entrarían dentro de las esferas, pero no se suele hacer mucho énfasis, al menos que yo haya visto dentro del trabajo en secundaria. Se suele hacer más énfasis a cilindros, conos y esferas. ¿Vale? Se mencionan, pero no es algo que se le haga mucho énfasis. Luego se ve, es cierto, ¿vale? Que luego todo esto de los sólidos de revolución se suele ver de nuevo cuando los chicos aprenden a integrar. Pero cuando los chicos aprenden a integrar, es fácil calcular el volumen de un sólido de revolución. ¿Vale? Si tiene simetría de revolución. Con la integral se vuelven a ver. Pero eso ya es segundo de bachillerato, tal y como están las cosas, una cosa así. Yo lo vi en preuniversitario, sí, segundo de bachillerato, una cosa así, se vuelven a ver los estudios de revolución, pero ya relacionados con las integrales, ¿vale? Bueno, os decía que aparte de los conceptos fundamentales, ¿vale? Bueno, pues también se ven errores y dificultades, ¿vale? Y también empezamos a hablar un poco de los recursos, ¿vale? Para enseñar geometría espacial. Es decir, ¿qué tengo yo en la cartera para poder enseñar de una forma más eficiente, que los conceptos se transmitan de una forma más fácil, ¿vale? Esta geometría espacial. Bueno, pues aquí también hicimos como un acopio de recursos para ir rellenando poco a poco lo que yo decía, esta caja de herramientas que hemos formado a lo largo de. Con esto dimos fin a lo que sería el bloque 2. Ya en mayo nos pasamos al bloque 3, que sería una introducción, ¿vale? A la geometría analítica con el fin de describir lo que es la geometría analítica. Esto es algo que se repite también en la educación en secundaria en España, al menos. Nosotros pasamos de una geometría muy visual desde primaria y poquito a poco vamos avanzando hacia una geometría más abstracta, ¿vale? Una geometría donde el álgebra empieza a jugar un papel más determinante, ¿vale? Que sería la geometría analítica, que sería la unión de geometría y ¿por qué hacemos esto? Pues esto se hace para eliminar la visualización y porque con la geometría analítica nos permite tener acceso, ya que la visualización no juega un papel tan fundamental, a otro tipo de geometrías que visualmente son muy difíciles de entender. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en espacios de más de tres dimensiones, por ejemplo, en espacios de cuatro o cinco dimensiones, cuatro dimensiones, por ejemplo, como el espacio de Minkowski en relatividad, yo no lo puedo visualizar. Entonces yo tengo que tener una herramienta para poder trabajar en estos espacios, ¿vale? Sin necesidad de hacer uso de la visualización, ¿vale? Y esto es la geometría analítica. Entonces es una geometría mucho más potente que nos permite, pues, acceder a problemas quizás vetados, ¿vale? A esta geometría clásica, ¿vale? Y el precio que pagamos es que es mucho más potente y a su vez mucho más compleja. ¿Por qué es mucho más compleja? Porque aquí tenemos que hacer uso de álgebra. ¿Vale? Tenemos que hacer mucho uso de álgebra. De hecho, en etapas preuniversitarias, ¿vale? En bachillerato, yo no sé si eso se va a dar en bachillerato o no, supongo que sí. Aparte de álgebra, tienes que saber un poquito de álgebra matricial, ¿vale? Porque las posiciones relativas de las rectas se calculaban mediante álgebra matricial y demás, ¿vale? Entonces tienes que saber un poquito de determinantes, matrices, etc. ¿De acuerdo? Bueno, no obstante, antes de hacer una descripción de la geometría analítica como tal, ¿vale? Lo que sí hicimos fue definir la trigonometría, ¿vale? Y hicimos lo mismo, ¿vale? Partimos de los elementos más básicos, en este caso sería
el concepto de ángulo, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí definimos seno, coseno, tangente y a partir de ahí todo lo demás, ¿vale? Yo aquí os hacía énfasis en algo que a mí personalmente no me gusta. Y es que esto se ve como un conjunto de fórmulas. No, yo no me sé muchas fórmulas trigonométricas. Por ejemplo, esta de la suma de seno, el seno del ángulo doble y demás, yo no me lo sé. Ahora, yo sí sería capaz de derivarlas. O bien matemáticamente, partiendo de la definición de seno coseno, o bien mirando un dibujo, ¿de acuerdo? Entonces, yo os invito a que esto no se enseñe de forma tan memorística, sino de una forma más interpretativa, ¿no? Que nosotros seamos capaces, con los recursos que tenemos, bueno, pues de, de gestar, ¿vale? La herramienta necesaria para resolver el problema, ¿de acuerdo? Aquí en trigonometría, ¿vale? Yo también os hacía mucho énfasis en que relacionarais esto con lo anterior. Muchas veces los chicos pues asumen que las fórmulas trigonométricas surgen como porque sí, ¿de acuerdo? Y esto no es así. Esto todo está basado en la definición de triángulos, ¿vale? En los triángulos rectángulos más concretamente, y todo lo que vemos nosotros aquí está íntimamente ligado con importantes cuestiones en matemáticas. Por ejemplo, cómo medimos distancias en matemáticas. También la fórmula esta, la de seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Esto no es más que el teorema de Pitágoras, ¿eh? Expresado de otra forma, ¿vale? Entonces, intentar relacionar siempre con aspectos anteriores, ¿vale? De igual forma que hicimos en otros temas, ¿vale? Pues lo que también dedicamos una sesión a discutir errores, dificultades y obstáculos en trigonometría, ¿vale? Con esto nos lanzamos ya a la geometría analítica, ¿vale? En geometría analítica vimos conceptos básicos de geometría analítica, ¿qué es la geometría analítica? ¿Vale? ¿Y cuáles son aquellos aspectos básicos de geometría analítica? Y aquí podríamos señalar dos fundamentales. Uno, todo el tema de los vectores, ¿vale? El tema de los vectores con sus propiedades, módulo, dirección, sentido, ¿vale? Y hablamos un poquito del producto escalar, de cómo lo de la suma de vectores, que es la regla del cuadrilátero, etcétera, etcétera, ¿vale? Cómo podemos explicar en clase esto de los vectores. También hablamos un poquito de las posiciones de las posiciones, no, perdón, de las ecuaciones de la recta, que es la de punto pendiente, la ecuación general, etcétera, y cómo pasar de una ecuación a otra. Esto en España se le da muchísima atención. Yo no entiendo muy bien por qué, pero esto de las ecuaciones de la recta y que te las tienes que saber todas, se da como mucha importancia, ¿vale? Y también hablamos, y esto os decía que esto es algo que muchas veces se pregunta y que pues la verdad es que los resultados no son muy allá en la respuesta de la pregunta de las cónicas degeneradas y las no degeneradas, como estaban las cónicas, os recuerdo que era, las cónicas salen cuando tengo un cono de doble hoja, ¿vale? Es decir, dos conos enfrentados por el vértice y cojo un plano y empiezo a hacer cortes a estos conos, ¿vale? Pues me salen las distintas cónicas. ¿Y son las propiedades de las cónicas? Las cónicas también se da mucha importancia, y aquí sí entiendo el porqué, si estoy de acuerdo con ello, en matemáticas, porque las cónicas son soluciones de, por ejemplo, las ecuaciones de movimiento de un bólido, ¿vale? Sujeto a la gravedad. ¿De acuerdo? O son soluciones de las ecuaciones de Kepler, ¿vale? De la gravitación universal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol es una cónica, concretamente una elipse, con el Sol en uno de sus focos, ¿vale? Entonces, aquí, pues, aparte de saber cómo se gestan y demás, pues tenemos que conocer, ¿vale? Las características principales. También hablamos de errores, dificultades y obstáculos en geometría analítica, ¿vale? Y hablamos también de los materiales y recursos para la enseñanza de geometría analítica. Hasta aquí, digamos que serían los contenidos, ¿vale? Propios de los cursos de secundaria en educación, ¿vale? A partir de aquí, empezamos a hablar de herramientas digitales y proyectos de innovación en geometría, ¿vale? Es decir, contenido matemático, pues sería hasta aquí. ¿Cuál sería mi recomendación de cara al examen? Pues mi recomendación sería que vosotros cogierais cada contenido matemático que ha aparecido, ¿vale? Por ejemplo, polígonos, áreas, vectores, cónicas, concepto de volumen, sólido de revolución, etcétera, ¿vale? Y le dierais una pensada a cómo lo explicaríais.
¿vale? O si ya lo explicáis, porque sé que muchos de vosotros pues tenéis mucha experiencia docente, pues que refrescarais un poco, ¿vale? Que lo tuvierais claro de cara al examen. Porque el examen es algo eminentemente práctico. Entonces se os va a pedir que hagáis un par de actividades para enseñar según qué concepto y demás. Entonces, si yo lo tengo fresco, pues mejor que mejor. Eso que me ahorro, ¿vale? Y ese tiempo, pues que voy a ganar. Como os decía, hasta aquí los conceptos matemáticos. A partir de aquí, lo que hicimos fue hablar de herramientas digitales y proyectos de innovación en geometría, ¿vale? Sobre herramientas digitales, ¿vale? Pues estuvimos hablando, por un lado, de los beneficios de la enseñanza de la geometría. Aquí hay uno muy claro que he mencionado, por ejemplo, en la clase de hoy, y es que las herramientas para trabajar la geometría tridimensional son habitualmente bidimensionales. Ahí tenemos un problema, pero es que lo podemos solventar utilizando, por ejemplo, problemas de visualización. Estos programas en los cuales yo tengo un dibujo, ¿eh? Por ejemplo, un cubo, ¿no? Dibujando con el ratón, ¿vale? Y yo puedo pinchar aquí y arrastrar el cubo, moverlo. Entonces eso me permite pues, visualizar mejor aquello que estoy representando, que es una representación plana, ¿vale? No es una representación volumétrica. Aparte de esto, vimos que hay programas ya más complejos, por ejemplo, GeoGebra 3D y demás, que me permiten el trabajo con realidad aumentada, ¿de acuerdo? Lo cual pues también es muy beneficioso, ¿vale? Aparte de ser beneficioso de forma digamos, pedagógica, porque nos solventa, si queréis, ¿vale? Este problema de la visualización, nos permite acceder a ciertas representaciones que de otra forma pues, no estarían vetadas, no serían tan completas, ¿vale? Otra de las ventajas de utilizar las herramientas digitales es que a los chicos les encanta. Entonces a los chicos les encanta y tenemos la posibilidad, ¿vale? De utilizarlas, es decir, el centro pues, me lo permite, tengo un centro que está dotado adecuadamente para algo así y demás, pues entonces yo diría que lo utilizaras, ¿de acuerdo? Así ya lo tengo ganado. Sobre esto yo os comentaba ya hilando con los proyectos de innovación, ¿vale? Que mi postura era clara, mi objetivo es transmitir lo mejor posible los conceptos. ¿Cómo lo hago? Eso depende del público, depende de los estudiantes que tenga. Hay veces que me va mejor una forma de hacer, hay otras veces que me va peor otra forma de hacer. Por ejemplo, para hacer un símil futbolístico, ahora que estamos en pleno mundial, ¿de acuerdo? Yo no creo que nosotros podamos, yo no estoy de acuerdo, ¿vale? O no creo que nosotros los docentes tengamos que ser como aquellos entrenadores de fútbol que solo juegan con un sistema sea como sea quien sea, tengan los jugadores que tengan, siempre con el mismo sistema, de la misma forma, ¿no? Nosotros nos tenemos que adaptar, ¿vale? A la situación, a nuestros jugadores, al contrario, al césped, a mil cosas, ¿vale? Nosotros tenemos que tener cintura en este aspecto, porque el objetivo de nosotros como entrenadores es ganar el partido, nosotros como docentes transmitir de la forma más adecuada y produciendo aprendizajes significativos aquellos contenidos que queremos transmitir. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahí, esa es mi opinión, ¿eh? Quizás vosotros tengáis otra opinión, pero mi opinión es que lo importante es transmitir los conceptos, ¿vale? Comunicar y que los chicos pues, se vayan aprendiendo de clase, no que yo imponga mi método en el cual yo creo que se tiene que hacer. Esto hila con que también estuvimos hablando de los proyectos de innovación en geometría y estuvimos describiendo, bueno, pues las características que tenían que tener estos proyectos de innovación. Uno de ellos era la flexibilidad. ¿De acuerdo? Lo que nos sirve en una clase quizás no nos sirva para otra, porque nos sirve un año, pues a lo mejor para otro no nos sirve. Entonces, para llevar un control sobre esto, pues tenemos que tener un cierto feedback, ¿no? Entonces, decíamos que tenemos que analizar, bueno, pues los conceptos y el desarrollo del proyecto en sí, tener un resultado, ¿vale? Y demás. Es decir, los proyectos de innovación tienen que ser documentos vivos. Y esto va mucho más allá de decir un día, bueno, voy a cambiar la forma de dar clase hoy. No, esto es algo sostenido en el tiempo, ¿vale? Que requiere una preparación, una estrategia, una puesta en marcha, una evaluación, etcétera, ¿vale? Es algo que tenemos que trabajar. Ya en la última clase, que fue pues, la semana pasada, ¿vale? Hablamos de algunas propuestas de innovación en geometría, ¿vale? Y de algún ejemplo real de proyectos de innovación. En este ejemplo real, por ejemplo, hablamos de origami, ¿vale? De cómo la papiroflexia, bueno, pues, puede servir para el trabajo en geometría.
Y este es un poquito un resumen de todo lo que nosotros hemos venido viendo a lo largo de las clases, ¿vale? Nos queda un último tema, ¿vale? Que sería nos vamos al aula, en el cual vais a tener que diseñar una situación de aprendizaje. Ahora os la presento, ¿vale? Nos ponemos a trabajar en grupo y ahora os la presento. Em, de aquí vamos al examen. El examen es la semana del día 6. Déjame un momentito que yo mire mi calendario. Hoy estamos a 1, ¿vale? El examen es pues la semana que viene, ¿no? Será viernes, sábado, viernes 10, supongo que será viernes 10 y sábado 11 si no me equivoco yo, ¿vale? Con respecto al examen, nada, tranquilos, es decir, no es. Hay que hacer el examen, pero intentar estar lo más tranquilos posible, ¿vale? Intentar, eso sí, darle esa pensada que os decía a todo esto un poco antes para tenerlo fresco, porque luego sí es cierto que el tiempo tampoco es excesivo, ¿vale? Entonces tenemos que ir como muy al grano, ¿vale? Y otra cosa importante con respecto a los exámenes, que muchas veces he notado, ¿vale? Intentar responder a lo que se pregunta, ¿vale? Quiero decir, imaginaos, voy a poner un ejemplo extremo, ¿vale? Si yo pregunto cónicas y vosotros me explicáis, yo qué sé, poliedro, por muy bien que esté la explicación de poliedro, que sea fantástica, maravillosa, lo mejor que yo haya visto nunca, os tengo que suspender, porque yo no estaba preguntando poliedro, estaba preguntando cónicas, ¿vale? Estoy exagerando mucho el ejemplo para que se entienda bien lo que quiero decir, ¿vale? Entonces, intentad ceñiros a lo que se pregunta. ¿Eh? Y intentar pues, ser como muy, muy concretos en esto, ¿vale? Tener en cuenta lo del tiempo, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengáis antes de meternos en la situación de aula de hoy? Buenos días, Álvaro. Bueno, para vos, buenas tardes. ¿Qué Yo te tal? quería consultar respecto de cara al examen, como decías recién, queda clarísimo que hay que responder a a la consigna, además por una cuestión de tiempo y de espacio. Después de ver las clases de innovación, me quedó la duda de si eso también podría llegar a estar dentro del examen o dentro del examen hacemos más bien situaciones de aulas de alguna temática que vos nos propongas con alguna de las estrategias que hemos ido aprendiendo en el máster. Lo segundo, lo más habitual son preguntas de tipo, hoy te toca explicar, estoy simplificando mucho, ¿eh? Hoy te toca explicar, digo, de polígono, diseña la situación de aprendizaje para un aula, algo así. Son el tipo de preguntas que hay, ¿vale? Perfecto, gracias. Nada, Y Josefina, dime. otra consulta, porque justo venimos de una clase de análisis y la profe también como que dijo que nos concentremos bien, como es didáctica del análisis, en la parte del desarrollo de la actividad de la clase. Tal vez si bien nos piden objetivos, criterios, como que ustedes, dada su materia, prestan más atención a esa secuencia de actividad, más que Eso. otra parte del examen. Eso es. Es decir, aquí el núcleo de la pregunta, aunque se os diga, define los objetivos, la edad y demás, ¿vale? Eso sería como un poco accesorio, si queréis, como un poco como un añadido. El núcleo son las actividades que vosotros diseñáis. Entonces, si vais muy cortos de tiempo, veis que no os da tiempo, centraos en el diseño de la situación de aprendizaje o de las actividades y lo otro dejándolo un poquito más laxo, ¿vale? Centraos en eso que es, como decía mi compañera de didáctica del análisis, que al fin y al cabo, pues el núcleo de la asignatura. Lo otro, al fin y al cabo, un poco como burocracia, si queréis, un poco como bla, 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 que tenemos que saber, pero que no es tan fundamental como el diseño de las actividades, ¿vale? Muy bien. Buenísimo, Álvaro, muchas gracias. Nada, Josefina. ¿Alguna dudilla más? ¿No? Bueno, pues vamos a ver lo que tenemos que hacer. Venga, vamos a meternos aquí. ¿No? Vale. Aquí está. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es la sesión 15 hoy, que es esta de nos vamos al aula, ¿vale? Y la idea es la siguiente. La idea sería diseñar una situación de aula para trabajar los cuerpos de revolución siguiendo los niveles de Van Gile, ¿vale? Fijaos que vamos a hablar de cuerpos de revolución o de sólidos de revolución, que son exactamente igual, ¿vale? Pero vamos a hacer en función de Van Gile. Entonces, fijaos, podría ser una pregunta tipiquísima de examen, ¿vale? Y hilando con lo que comentaba Josefina, ¿vale? Sería, diseña con ayuda de tus compañeros, voy a separar en grupos, ¿vale? Una situación de aula para trabajar los campos de revolución, siendo la progresión en los niveles de evangelios. Fijaos que se nos pregunta, contenidos, objetivos, edad, temporalización, recursos y evaluación.
De aquí, ¿qué es lo importante? Importante de verdad. Lo importante es las actividades y la evaluación. El resto, si vais cortos de tiempo, pues lo hacéis un poquito más a abuela pluma, ¿vale? Un poquito más a la ligera, ¿vale? Porque al fin y al cabo los contenidos y demás, pues bueno, pues se sobreentienden un poco. Pero el núcleo es las actividades y la evaluación, ¿vale? Aquí, ¿cómo trabajar? Pues bueno, como son y media, os dejaría como unos, no tenemos una hora más de clase, como 40 minutillos, ¿vale? Pues bueno, imaginaos que vamos a partir del nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿vale? El nivel 4 dijimos que esto es universitario y este lo vamos a eliminar, ¿vale? Esto me lo decís en el examen si hace. Y nada, pues diseñáis unas cuantas actividades, ya sea en función de las fases o no, para cada saltito de nivel, ¿vale? Concentraos en las actividades. De hecho, yo os diría que ahora mismo, como vamos a tener solo 40 minutos, esto me da igual, 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 actividades y evaluación, ¿vale? El resto ya os digo que es un poco de relleno, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Os ponéis una edad, yo qué sé, imaginar, esto se ve, se empieza a ver si no me equivoco, en España, en segundo de la ESO, que estos son, vamos a hacer memoria, 13 años, 13 14 13 14 años, ¿vale? Nos ponemos en algo así, el equivalente en vuestros países, ¿de acuerdo? Y plantear, bueno, pues unas cuantas actividades para ver esto de los niveles de más. Bueno, os voy a separar en grupos, déjame ver que yo os separe en grupos, voy a ver si yo acierto a separarlos en grupos pequeños. Vale, vamos a crear así, ¿vale? Y nada, os dejo como 40 minutillos, ¿vale? Y dejamos los últimos. No, no, me estoy confundiendo yo. Os dejo como media orilla, me- es hasta y 20. Como 40 minutillos, dejamos eso, y los últimos 10 minutos para ponerlo en común, ¿de acuerdo? Pues venga, yo me quedo por aquí por si surge algo. Venga, os separo. Bueno, vamos a ir volviendo poco a poco a ver qué tal se os ha dado el tema. Ándale, ya como que nos volvieron al... A la sala A la principal. sala principal. Eso es. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue? Venga, ¿quién se anima a comentar lo que habéis hecho? No, espero que José Alfonso comente un poco porque en la sala estábamos muy a gusto, como estábamos comentando la clase. Ah, muy bien, pues venga, José Alfonso, ¿te animas? Bueno, sí, señor. No, pues nosotros estuvimos hablando, pues sí, planteamos los objetivos y, y, por ejemplo, hablábamos, pues, llegamos al nivel cero y ahí nos extendimos un poco, pues, pues el nivel cero es presentarle al estudiante cosas de la vida cotidiana. Ok, Entonces yo les hablaba a mis compañeros sobre, por ejemplo, eh, yo les llego a veces a los estudiantes, a los muchachos, les llego con el planteamiento, por ejemplo, de que las papas fritas en bolsita, en bolsa, a veces cuando se termina de comer y eso, a veces el producto está sí, quedan burusas o queda lo que llama unos restos, porque la forma de almacenamiento y de tratamiento del producto
pues la hace que se vaya partiendo, vaya en pedazos mucho más pequeños. Entonces yo les dije, bueno, un día alguien llegó y se le ocurrió crear un envase de forma cilíndrica. Entonces yo les dije, bueno, ¿cómo meter, o como yo les dije, cómo meter dentro de ese envase cilíndrico las papas fritas? Entonces ellos, pues, ¿cómo no? Pues ellos se imaginan, saben de las papas, los diferentes tamaños y todo. Entonces les recuerdo, les hablo de un sólido en revolución que se forma a partir de la rotación de una hipérbola, Ok. que es el hiperboloide parabólico. Ujú. Entonces yo les digo, les muestro. Entonces ya cuando ellos ya ven, entonces ya reconocen, ah, tal marca de papa frita, la Pringles. Entonces ya reconocen, ¿por qué creen que tienen esa forma? Entonces se va viendo que se va montando una sobre otra y todas caben dentro de ese empaque cilíndrico. Te digo, esas son las necesidades y ningún producto, pues, ninguno se parte o se reduce a partes más pequeñas. Esa fue la forma. Entonces, ahí hay una aplicación, les digo yo, una aplicación de pasar de una figura bidimensional a una tridimensional porque se hace rotar una cónica, que es la hipérbola. Entonces, eso es lo que discutíamos y hablábamos de cómo entrarle al estudiante en el nivel cero para que vaya reconociendo el paso de la geometría plana a los sólidos en revolución. Pues ese es mi aporte, profe. Muy bien. Y cuando tú esto lo haces en clase, ¿qué tal? ¿A los chicos les gusta y demás? ¿Tienes un buen feedback de ellos? Sí, 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 porque ellos de una vez, pues algunos dicen, pero nunca se habían planteado la idea que por qué tenían las Pringles esa forma, ¿sí? Pues ellas las comen y todo, pero nunca se habían imaginado por qué razón las papas tenían esa forma. Ah, Nunca se lo imaginaban. muy bien. A ver, Josefina quiere intervenir, Josefina. Bueno, no sé si intervenir, sino esperar a que él termine y yo iba de segunda nomás, de Ah, segundo vale, equipo. vale, vale. Bueno, ¿terminaste, Alfonso, entonces? Sí, señor, eso es, digamos, lo que, y nos fuimos pues llevando de cada nivel cómo vamos, entonces fuimos pasando de la parte de la manipulativa, entonces planteamos en un palito, por ejemplo, suficientemente largo, pegar una figura, un polígono en el caso, o una circunferencia, y hacerla rotar, que ellos lo hagan rotar y que vean cómo se forma un sólido en revolución, en el Ah, caso de un cono. Y así fuimos aportando varias cosas. muy bien. Oh, sí, aportándole a lo que dice José Alfonso, nuestro compañero también estuvo hablando de ese palito con un rectángulo y a girarlo, pues de ahí sale ese cilindro que podemos decir que se encuentra donde se guardan esas papitas que José Alfonso estuvo mencionando. Ah, ok. Muy bien. Muy bien, muy interesante. Gracias. Vamos a ver a Josefina, a ver qué ha hecho su grupo. Vamos, Josefina. Bueno, gracias. Nosotros en el grupo, para diferenciar de los niveles y teniendo en cuenta de los contenidos que los chicos vendrían trabajando, teniendo en cuenta que trabajan los polígonos, como que en el nivel cero habríamos planteado que que se reúnan de a grupos, armen un rectángulo, lo enganche también en un palito, algo así como que podamos hacer en clase muy fácil, para que le den giro, a ver si lo encuentran, que al girar el rectángulo se forma, ¿no? Un cilindro, como para que empiecen a manipular y operar y ver que se forma ese cilindro por estar girando simplemente un rectángulo ahí para poder empezar a diferenciar. Bueno, si bien tengo un polígono, cuando este polígono está girando sobre un mismo eje, está formando algo distinto. Luego lo que proponíamos era ir profundizando en qué sucede si nosotros empezamos a girar distintos polígonos de la misma forma que habíamos girado ese primer rectángulo, ¿no? Y que ellos vayan probando el polígono que quieran, más allá de que agarren un pentágono y no necesariamente se nos forme un cuerpo de revolución conocido, sino que ellos vayan probando y concluyendo sin que nadie se saque los ojos en la mejor manera posible, porque yo ya me sacaba la cadenita y la girábamos para ver qué aparecía. Y Ah, después ir mostrándoles, ¿no? Distintas imágenes para ver si al ver imágenes, como por ejemplo de una lata, pueden identificar, bueno, ahí tengo un cilindro, no es un polígono, es un cilindro porque tiene estas determinadas características, como para ir profundizando en el nivel 2
Y luego se nos había ocurrido que, dado que estamos en mundial, ver determinados videos e imágenes del mundial para ver si viendo la tribuna, la hinchada, el mismo estadio de fútbol, ¿no? Identifican los cuerpos de revolución que están participando en la vida cotidiana y extrapolarlos más allá de que lo que yo puedo hacer en la clase de matemáticas, veo la pelota de fútbol con la que hace gol, obvio, Messi. E igualmente tenemos un cuerpo de revolución, lo mismo el chiquito que está tomando la lata, y si conseguimos a alguien tomando un helado, mejor para que encuentre el cono y que Ah, extrapolen esa información. la verdad que estaría guay, plantear algo así, ahora que estamos en época de mundial, como decís, hacer algo que tuviera que ver con el mundial, una actividad o algo así que tuviera que ver con el mundial y las figuras geométricas que ya hay. Acá en Argentina, Álvaro, todo gira en torno al mundial. Ya. Desde Qatar, todo gira en torno al mundial, así somos los argentinos. Vamos 3 años y medio con el mundial nosotros ya. ¿Cuándo Y juega después, Argentina juega este viernes este viernes? contra Cabo Verde, este viernes a las 7. No, se paraliza todo, la gente no va a trabajar, suspenden turnos todo. Vamos todos a ver el partido. ¿En No serio? hacemos otra cosa. El Sí, otro sí, día sí. Las escuché, clases la otra vez se retiran los chicos del colegio o en serio, suspenden clases y se quedan mirando en sus casas. Sí. ¿dónde es? El otro día dijeron en las noticias que en Brasil, cuando jugaba Brasil, había días feriados, había fiesta y ganaba. No sé, no sé. ¿En Argentina es igual? No, ¿no? Sí, sí, en Argentina es igual. Si están en la escuela, los chicos los reciben, pero lo ven en la escuela. Pero ha pasado, por ejemplo, no sé, mi hijo tenía turno con el kinesiólogo, con el médico, y el médico dijo, no voy a estar atendiendo porque juega Argentina. Ojo. Reprogramó todos sus turnos, es así. Y Bueno, después, aquí no es tan importante, ¿no? Dime, y acá después. somos así, a todo o nada. Y después habíamos propuesto como evaluación una lista de control para responder sí, no, y que sea un poco más, ¿no?, veloz. Y habíamos puesto si identifica las características de un cuerpo de revolución, diferencia los cuerpos de revolución entre sí y puede llamarlos por su nombre, y Ok, relaciona los sólidos con objetos cotidianos. vale. Genial, sí, yo creo que así, para el tiempo que habéis tenido, está bien, está perfecto, vale. Esto tenerlo en mente, que esto se suele preguntar, esto de los sólidos de revolución, ¿eh? Y no sería extraño que os cayera en el examen. Vale, venga, ¿alguien más se anima? ¿No? Bueno, pues no os preocupéis. Bueno, son las 4:20, es la hora. Bueno, pues entonces, oye, lo dejamos por aquí, ¿vale? Comentaros por mi parte, nada, casi un verdadero placer. Dar la clase ha sido como muy entretenida y otras veces que la clase se hace un poco como más tediosa porque la gente participa menos, pero bueno, pero vosotros habéis intervenido, lo cual para mí hace como más interesante, más dinámica las clases. Desearos todo mejor de cara al examen, ¿vale? Y estar tranquilos. Y si de aquí al examen, que es en una semana, os surge cualquier cosilla y demás, ¿vale? Pues me comentáis en el foro que tenemos abierto y poco más. Y nada, y mucha suerte para el Mundial, a no ser que juguéis contra España, ¿vale? Bueno, oye, un verdadero placer. Venga, Gracias, Álvaro, un venga, gusto, que estés muy bien. cuidado. Hasta Un luego. gusto. Una consulta, de Dime, dime. pronto algún tema en el cual no debamos como Perdona, Jari, Tatiana, no te... centrarnos tanto o estudiar tanto que pronto no es como tan relevante para el examen. Lo importante para el examen es que tú tengas claro los conceptos matemáticos que hemos visto, polígonos, Ujú. poliedro, conceptos de área, volumen, sólido de repulsión y demás, y que sepas cómo explicarlo. Es decir, si se te dice, plantea una situación de aula para esto, a lo mejor se te dice, por ejemplo, hoy te toca enseñar trigonometría, plantea una serie de actividades en un paseo matemático, ¿sabes? Va a ser todo de ese estilo. Entonces, Vale, como yo estudiaría, sería de esa forma, dándole una pensada previamente a todos los conceptos matemáticos que hemos visto, a ver cómo lo explicaría. ¿Vale? Esa sería un poquito la estructura que yo haría. Bueno, lo demás es importante, pero ese sería como el núcleo, ¿vale? Lo nuclear del palo. ¿De vale, acuerdo? muchas gracias. Nada. Bueno, pues nada, oye, lo dicho. Venga, buen día. Chao, chao, chao. Chao, profe, muchas gracias, bendiciones.